Miguel Cortés, más conocido como el Dahmer mexicano o el químico feminicida de Iztacalco, es uno de los últimos asesinos en serie documentados en México. Su caso produjo impacto a nivel internacional debido a los perturbadores detalles de sus crímenes, los cuales justamente guardan cierta similitud a los cometidos por el estadounidense Jeffrey Dahmer entre 1978 y 1991. A pesar que aparentaba ser un sujeto normal, se trataba de un depredador sexual sádico, narcisista y manipulador que anhelaba ser reconocido como un infame asesino serial. Su historia resulta espantosa y particularmente indignante, ya que las autoridades tuvieron varias oportunidades para al menos considerarlo sospechoso en distintas muertes y desapariciones. Por desgracia, ni siquiera sus cercanos notaron las inquietantes coincidencias. Cerca de las 10:30 de la mañana del martes 16 de abril de 2024, los residentes de un pequeño bloque de apartamentos ubicado en la primera cerrada de 16 de septiembre, en la colonia La Cruz Coyuya de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, escucharon los gritos histéricos de una mujer que pedía ayuda. El escándalo alertó a varios vecinos, quienes llamaron inmediatamente a la policía, mientras que otros se acercaron a la vivienda ubicada en el segundo piso para ver qué estaba ocurriendo. Sin embargo, los gritos habían cesado y nadie respondía a la puerta. En el lugar se presentaron un par de agentes que, tras ser informados de la situación, se disponían a ingresar a la fuerza, cuando de pronto la puerta se abrió lentamente y una mujer empapada en sangre salió del interior. Se trataba de Cassandra Calles, de 38 años, dueña del inmueble, la cual había sido apuñalada 8 veces con un cuchillo en el cuello, el pecho y el abdomen. La víctima aseguró que había sido atacada por un vecino de los pisos superiores, conocido como Miguel, el cual minutos antes había asesinado a su hija, una joven de 17 años llamada María José Castillo. La chica yacía en su habitación semidesnuda, apuñalada y estrangulada. Cassandra sería llevada inmediatamente al hospital de Troncoso, pues había perdido una enorme cantidad de sangre y su vida corría peligro. Al mismo tiempo, un grupo de vecinos y agentes de policía subieron hasta el 5º piso, siguiendo varias manchas de sangre que había en las escaleras y barandas. Consiguieron ingresar a la fuerza al apartamento del sospechoso, el cual aún empuñaba un cuchillo, pero finalmente pudo ser reducido y puesto bajo arresto. Miguel Cortés, de 39 años, era un químico bacteriólogo y parasitólogo, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Era soltero, no contaba con antecedentes penales, vivía en el mismo edificio desde hacía varios años y quienes lo habían visto aseguraban que parecía un sujeto amable y tranquilo, que pasaba prácticamente desapercibido entre la comunidad. A pesar que Miguel se había resistido violentamente a su detención, tras ser esposado recobró la compostura. Incluso se mostró cooperador con los oficiales y reconoció inmediatamente el crimen. El incidente despertó la ira de todo el vecindario y mientras varias patrullas llegaban al lugar, una muchedumbre rodeó el inmueble, amenazando con linchar al asesino. Finalmente Miguel pudo ser sacado por un grupo de agentes, entre golpes y gritos de docenas de personas enfurecidas. La noticia fue rápidamente cubierta por los medios de comunicación y difundida por redes sociales. Los primeros informativos indicaban que la madre de la menor había salido poco antes de las 10 de la mañana para realizar unas compras, imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad de un inmueble cercano.
Minutos más tarde, el asesino se acercó e ingresó a la vivienda con unas copias de las llaves de la puerta principal y sorprendió a María José en su habitación cuando estaba completamente sola. Tras violarla, apuñalarla y estrangularla hasta la muerte, fue descubierto por la madre de esta, que justamente regresaba de las compras, y se produjo una fuerte pelea. La mujer lo reconoció, comenzó a gritar y le ordenó que se alejara de su hija, pero recibió varias puñaladas y finalmente se desmayó tras ser estrangulada por el agresor. Poco después recobró el sentido, abrió la puerta del apartamento y pudo ser socorrida por sus vecinos, que se habían presentado en el lugar alertados por sus gritos. Fueron estos mismos quienes posteriormente subieron las escaleras y acorralaron al asesino antes de que fuese detenido por la policía. Una chica de tan solo 17 años había sido brutalmente asesinada y ultrajada al interior de su propia vivienda, y la madre se encontraba al borde de la muerte. El responsable, quien solo sería identificado inicialmente como Miguel N., reconoció su participación en los hechos, detallando de manera fría sus actos. Durante décadas, las autoridades mexicanas han debido lidiar con casos de feminicidios flagrantes que han conmovido e indignado a todo el país. El asesinato de María José Castillo y el intento de asesinato de su madre, Cassandra Calles, parecía ser uno más que se sumaba a una enorme lista de crímenes similares y, por desgracia, demasiado comunes en México. Sin embargo, 2 días más tarde, el 18 de abril, el encargado de despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, realizó un comunicado alarmante en el cual informaba que en el apartamento del presunto asesino se habían hallado restos de otros cadáveres, manchas de sangre, un serrucho con tejido humano, productos químicos e instrumental quirúrgico, además de celulares, prendas femeninas e identificaciones de varias jóvenes reportadas como desaparecidas en los últimos años. Los oficiales a cargo del allanamiento también encontraron 3 libretas, un disco duro y una memoria USB, en donde Miguel N. registraba meticulosamente los crímenes que llevaba cometiendo desde hacía más de una década. La noticia de que un posible asesino en serie había sido descubierto en Ciudad de México causó repudio, sobre todo en redes sociales, donde de manera extraoficial se aseguró que en la vivienda del asesino se encontraron 5 cráneos, docenas de huesos y varios restos humanos en frascos dentro de un refrigerador, un detalle escabroso que inmediatamente recordó al asesino estadounidense Jeffrey Dahmer. No existía certeza del total de víctimas, pero los investigadores creían que el sospechoso debía estar implicado en la desaparición y asesinato de al menos otras 7 mujeres, mientras que otros medios amarillistas insinuaban que la cifra podía elevarse a 20. Lejos de estar preocupado, Miguel parecía disfrutar de la exposición mediática que estaba recibiendo el caso. De hecho, tras ser arrestado el 16 de abril, posó sonriente ante la cámara de uno de los agentes mientras era llevado hasta la comisaría. En su rostro se podían ver las marcas que le dejó Cassandra al intentar defender a su hija. Miguel sabía que había llegado la hora de confesar todos sus crímenes y que finalmente sería reconocido como un asesino en serie. Miguel Cortés Miranda nació el 25 de octubre de 1984 en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Él y su hermana Claudia fueron criados por sus padres en un entorno estricto, en donde no solo se les obligaba a estudiar todos los días, sino a obtener excelentes calificaciones.
Miguel Cortés Jiménez, su padre, era un reconocido maestro en la UNAM y químico bacteriólogo y parasitólogo en el Instituto Politécnico Nacional. Sería descrito como un hombre autoritario y enfocado en la educación de sus hijos, a quienes les inculcó el interés por su carrera. Miguel Cortés, hijo, se destacó en la escuela por ser un chico amable, tranquilo, inteligente y aplicado, con un rendimiento académico sobresaliente. Y si bien no tuvo mayores problemas de adaptación y socializaba con sus compañeros, prefería pasar la mayor parte del tiempo leyendo. La influencia de su padre lo llevó a interesarse en la química desde pequeño y solía utilizar líquidos corrosivos que vertía sobre los coches de su vecindario para ver cómo se destruía la pintura de la carrocería. Aquellos pequeños actos vandálicos quedaban impunes, lo que seguramente le proporcionaba cierta satisfacción. Años más tarde, algunos de sus vecinos afirmaron que durante su adolescencia llegó a matar animales pequeños del barrio para disolverlos con ácido, por lo que claramente sus conductas antisociales iban en aumento. Miguel ingresó al Instituto Politécnico Nacional para convertirse en químico bacteriólogo y parasitólogo, siguiendo los pasos de su padre, y no tardó en destacarse por sobre los demás. Era responsable, obtenía excelentes calificaciones y sus profesores coincidían en que era uno de los alumnos más avanzados de la clase. En octubre del 2008, cuando aún se encontraba cursando su carrera, consiguió un empleo en un laboratorio dedicado al análisis de agua y alimentos, en donde nuevamente dejó una grata impresión ante su jefatura y compañeros de trabajo. No solo era alguien eficiente y trabajaba de forma metódica, sino que tenía un trato correcto con todo el personal. 2 años más tarde, en agosto de 2010, consiguió un nuevo empleo en Ortin Laboratorio, una empresa de análisis de muestras clínicas ubicada en la colonia La Cruz Coyuya, en la alcaldía de Iztacalco, y se mudó a un sencillo apartamento cercano a su lugar de trabajo. A pesar que era un joven de trato amable, no hablaba con ninguno de sus vecinos. Era extremadamente sigiloso y algunos de los residentes del inmueble incluso aseguraron que en más de una década viviendo en el mismo lugar, rara vez se lo toparon por los pasillos. Los padres de Miguel se sentían orgullosos de la vida que estaba llevando su hijo. Había obtenido un título, hablaba 3 idiomas, tenía excelentes referencias profesionales, un buen empleo y se había independizado. Se podría decir que era un joven relativamente normal, pero lo cierto es que detrás de esa máscara se escondía una personalidad oscura, sádica y retorcida. Durante toda su vida, familiares y conocidos alabaron su inteligencia y dedicación por los estudios, lo que terminó por convertirlo en alguien arrogante. Era incapaz de conectar emocionalmente con su entorno porque despreciaba al resto de las personas, sin embargo sabía perfectamente cómo disimularlo, aparentando ser alguien humilde. Se desconoce si por aquel entonces tuvo algún tipo de relación sentimental, pero lo cierto era que no tenía amigos y pasaba gran parte del tiempo solo. Odiaba profundamente a las mujeres y, según afirmó ante los investigadores tras ser detenido, aquello se debía a que de pequeño había sido abusado sexualmente por su padre y que ni su madre ni su hermana intervinieron para ayudarlo. Claudia, la hermana de Miguel, se dio una entrevista a Telediario poco después de enterarse de dichas declaraciones y aseguró que aquello era falso, aunque sí reconoció que su padre era un hombre autoritario y que fueron víctimas de maltrato físico y psicológico cuando eran niños.
También expresó que en su familia jamás sospecharon que su hermano podía ser un asesino, pues nunca tuvo conductas violentas y había progresado bastante rápido en el ámbito profesional. Tenía dinero, 3 propiedades y viajaba con frecuencia. Además de inteligente, Miguel era un joven culto. Le gustaba el teatro, la música y era un asiduo lector de poesía y novelas clásicas. Una de sus favoritas era El perfume, del autor alemán Patrick Süskind, la cual narra la historia de un asesino que mata a sus víctimas para robarles el aroma y crear así la fragancia perfecta. También solía leer libros sobre psicología, criminología, asesinos en serie y estaba obsesionado con psicópatas como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, a quienes admiraba. Es probable que sus fantasías asesinas surgieran durante la preadolescencia y resulta evidente que su fascinación por la muerte fue algo que él mismo cultivó a lo largo de su vida. Ahora que era independiente, vivía solo y tenía su propio apartamento, se sentía con la libertad de hacer lo que se le antojara. La idea de convertirse en uno de los asesinos que tanto admiraba le pareció cada vez más atractiva. Se ignora si su primer crimen fue altamente planificado o más bien impulsivo, pero la idea de matar siempre estuvo ahí. La madrugada del 2 de agosto del 2012, una joven de 18 años, identificada como Amairani Roblero González, fue denunciada como desaparecida en la ciudad de Iztapalapa. Se trataba de una chica responsable, que siempre avisaba a su familia a dónde iba, pero esta vez ni siquiera respondía a su teléfono celular. A pesar que sus padres insistieron en que el caso fuera investigado, las autoridades tuvieron un trato displicente e irrespetuoso con ellos, y según la madre de la chica, les aconsejaron que esperaran un par de meses, porque seguramente se había dado a la fuga con algún muchacho y regresaría embarazada. La familia de Amairani utilizó sus propios recursos para buscarla y descubrieron que durante las últimas semanas la joven se envió varios mensajes de texto con un sujeto mayor identificado como Miguel Cortés, de 27 años. Este se presentó voluntariamente a declarar ante la policía y si bien reconoció haberla visto el día de la desaparición, aseguró que no tenía idea dónde podía estar. Según Miguel, el 1 de agosto, la chica le pidió que la acompañara a retirar unas fotos de su graduación a su antigua escuela, pero tuvieron una leve discusión y tardó tanto en salir del establecimiento que finalmente se marchó. El testimonio de Miguel de inmediato despertó la desconfianza de la madre de Amairani, Cecilia González, porque dichas fotos habían sido recogidas días antes y ella misma las tenía en su poder. Aún así, no existía ninguna prueba de que Miguel estuviese involucrado en la desaparición. La policía no siguió investigándolo porque no tenía antecedentes penales y era un profesional respetado, a pesar que la familia de la chica manifestó sus sospechas. 4 meses más tarde, el 2 de diciembre, una joven de 21 años identificada como Karen Ornelas Baltasar desapareció tras reunirse con unos amigos. 2 días más tarde, su cadáver sería encontrado cerca de la estación Coyuya del metro de Iztacalco, Ciudad de México. Karen trabajaba como laboratorista en Ortiz Laboratorio y la noche anterior había celebrado su cumpleaños en el apartamento de Miguel Cortés, su compañero de trabajo. Según declaraciones de Blanca Salas, una de sus amigas, aquella noche, Karen, otra chica no identificada y ella misma se quedaron a dormir en el departamento una vez que terminó la fiesta, pues se les había hecho tarde. Sin embargo, cuando despertaron, cerca de las 6:30 de la mañana, notaron que Karen y Miguel no estaban en el lugar.
Miguel regresó poco después del mediodía y aseguró que había acompañado a la joven hasta la estación de metro Coyuya y que supuso que se dirigía a su casa. El mismo Miguel volvió a entregar su testimonio a la policía para ayudar con la investigación. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo, los resultados de la autopsia fueron poco concluyentes. A pesar que tenía algunos moretones en el rostro y el cuello, los médicos creían que podía haber fallecido a causa de un consumo excesivo de alcohol y que las contusiones se debieron a una caída. Un detalle que hizo pensar a sus familiares que en realidad debía tratarse de un crimen fue el hecho de que su teléfono celular jamás fue encontrado. Blanca Salas, la amiga de la víctima, declaró posteriormente en una entrevista cedida a Foro TV que nadie sospechó de Miguel, el cual incluso estuvo presente en el velorio de la joven y parecía afectado por su repentina muerte. Se desconocen los verdaderos motivos, pero ese mismo año, Miguel abandonó su cargo de trabajo en Ortiz Laboratorio. Mientras que algunas fuentes señalan que él mismo presentó su renuncia, otras indican que en realidad fue despedido. Aún así, encontrar un nuevo empleo no le supuso mayores inconvenientes. Varios meses antes, a principios del 2012, Miguel había conocido a otra chica de 20 años, identificada como Frida Sofía Lima Rivera, la cual provenía del estado de Morelos y se había mudado a Iztacalco, justamente a la colonia La Cruz, para ingresar al Instituto Politécnico Nacional. La joven rentaba un cuarto a pocas cuadras del departamento de Miguel y se volvieron amigos a pesar de la diferencia de edad. Frida incluso publicó un par de fotografías junto al hombre en su perfil de Facebook, al cual agradecía su amistad y apoyo incondicional, refiriéndose a él como un mentor y figura paterna. Durante los 2 siguientes años, Frida había demostrado adaptarse bien a la vida citadina. Era una chica de carácter fuerte, independiente y con claras convicciones. Sin embargo, en diciembre del 2014 dejó de comunicarse con sus padres y desapareció sin dejar rastro. La denuncia solo sería realizada el 7 de febrero de 2015, cuando su familia viajó hasta Ciudad de México para alertar a las autoridades. En una de las últimas fotografías que había subido a sus redes sociales, Frida aparecía en compañía de su amigo Miguel Cortés, el cual fue rápidamente interrogado por la policía. Y si bien este se mostró afectado por la desaparición de la joven e incluso había colaborado con su búsqueda, aseguró que no sabía dónde estaba y los investigadores lo descartaron como sospechoso. Para aquel entonces, Miguel había sido interrogado por la muerte de una compañera de trabajo y la desaparición de 2 chicas que habían sido sus amigas, una coincidencia que claramente resultaba extraña. Que las autoridades no ordenaran ninguna investigación en su contra, posteriormente sería catalogado de insólito y vergonzoso. De hecho, en octubre de 2015, Miguel publicó en sus redes sociales un extenso y macabro escrito titulado Te extrañaré, en el cual parecía estar relatando un crimen con tintes necrófilos, que tampoco llamó mayormente la atención de sus contactos. Parte de este decía lo siguiente: hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a rojo escarlata. Cubierta de sangre te puse en un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte. Esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos o simplemente moriría a tus pies. No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría.
Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra. Pasó algún tiempo para que la sangre de tu cuerpo comenzara a acercarse. Se formaron grietas que cortaron tu piel, tus dedos comenzaron a partirse y todo tu cuerpo se fragmentaba. Te transformabas en polvo. Y la brisa ligera del lugar se llevaba tu cuerpo, pequeñas partículas suspendidas en el aire que flotaban a mi alrededor, partículas que alguna vez aspiré y otras tantas penetraban mis ojos. Fue difícil, pues aunque yo no quería, te fuiste y yo deseaba morir a tu lado, pero se volvió imposible. Aferrado a tu cuerpo inerte, quiero besarte, pero cuando lo hago ya no es lo mismo. No puedo saber si lo deseas o lo rechazas. No me gusta esta sensación. Dije que moriría a tu lado, pero esto es diferente. Era un hecho que Miguel solía realizar publicaciones un tanto oscuras, casi siempre relacionadas con la muerte o la decepción amorosa, lo que hasta cierto punto podría indicar que además estaba atravesando una profunda depresión. Sin embargo, en este caso, queda en evidencia que estaba haciendo referencia a uno de sus crímenes, posiblemente al de Frida Sofía Lima, romantizándolo de manera repugnante. Tras haber abandonado Ortiz Laboratorio en el año 2012, Miguel consiguió varios empleos administrativos no relacionados a su carrera, pero renunciaba a los pocos meses. Parecía estar más interesado en viajar, escribir poesía y participar en obras de teatro como actor y guionista, actividades que difundía a través de su página de Facebook. También comenzó a formar parte de movimientos a favor de los derechos de los animales, se volvió vegano y asistía a marchas feministas, mostrando su apoyo a la comunidad. Sin embargo, todo era una simple excusa para acercarse a mujeres jóvenes. Si bien aparentaba tener una vida social bastante activa, seguía siendo un sujeto más bien solitario y de pocos amigos. En marzo del 2017, Miguel comenzó a trabajar en otro laboratorio, en donde nuevamente se desempeñó como químico. 2 meses más tarde, se integraría al equipo Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, de 30 años. Estaba casada, tenía una hija pequeña y se había titulado como ingeniera bioquímica industrial. El viernes 30 de noviembre del 2018, a poco más de un año de su ingreso al laboratorio, Viviana y una compañera de trabajo terminaron su jornada y tomaron un autobús para dirigirse a sus respectivos hogares. Llegaron a las 18 horas a las afueras de la estación de metro La Ermita, en la alcaldía Benito Juárez, y se despidieron. Esa fue la última vez que la joven fue vista con vida. La desaparición de Viviana tuvo una considerable repercusión en la ciudadanía, y tanto su familia como el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes dieron a conocer el caso por diversos medios de comunicación. Se difundieron volantes, afiches y se realizaron varias publicaciones en redes sociales para intentar dar con el paradero de la joven, pero todo resultó inútil. A pesar que las autoridades interrogaron a familiares, amigos y conocidos, tampoco dieron con un sospechoso. Con respecto a sus compañeros de trabajo, Miguel Cortés no fue considerado dentro de la investigación, pues había renunciado al empleo 3 meses antes de la desaparición de Viviana. En mayo de 2019, Miguel comenzó a trabajar en el Hospital Ángeles de México, en Interlomas, una institución médica privada de alto nivel. Fue allí donde se reencontró con una ex compañera de trabajo que había conocido en un laboratorio en el año 2013. La mujer, identificada como Claudia Andrea Aguilar, de 36 años, tenía una buena impresión de Miguel.
Lo recordaba como un hombre culto, educado y tranquilo, por lo que comenzaron a salir y al poco tiempo iniciaron una relación amorosa. Sin embargo, el 31 de diciembre de ese mismo año, Claudia sería encontrada muerta al interior de su vivienda en Azcapotzalco. Los exámenes forenses indicaron que había fallecido por causas naturales debido a un fallo cardiorrespiratorio, pero su familia tenía varias dudas y creía que alguien más estaba involucrado en su muerte. Claudia, su hija y su madre habían viajado a Morelos a pasar la Navidad pocos días antes. Sin embargo, la mañana del 27 de diciembre, la mujer regresó a Iztacalco porque debía presentarse en su trabajo. Cerca de las 22 horas, su madre la llamó por teléfono para saber si había llegado bien, pero la notó algo cortante. Claudia insistió en que no le ocurría nada y le prometió que la llamaría al día siguiente. Sin embargo, aquello no ocurrió. Cuando el 31 de diciembre uno de sus hermanos se presentó en su casa, ya que no respondía a su teléfono, la encontró tendida sobre su cama, muerta y en estado de putrefacción. La autopsia indicaba que había fallecido casi 4 días antes del hallazgo. En el lugar había un par de cosas que para la familia no terminaban de encajar. La puerta principal no tenía llave ni pestillo. Las llaves de la casa estaban en el piso, algo extraño porque Claudia era sumamente ordenada. También se hallaron 3 toallas cubriendo la parte baja de la puerta de la habitación, como si alguien las hubiese puesto para evitar que saliera el olor a putrefacción. Tampoco pudieron encontrar su teléfono celular ni sus documentos. Lo más inquietante ocurrió en enero del 2020, cuando pocos días después de la muerte de la joven, aparecía como conectada en su WhatsApp y se registraron compras con su tarjeta bancaria. A pesar que los familiares de Claudia presionaron a las autoridades para que se esclarecieran las causas de su muerte, fueron ignorados. Para la fiscalía no había nada que investigar, ya que según ellos no se trataba de ningún crimen. Es por este motivo que el novio de la fallecida, Miguel Cortés, ni siquiera fue interrogado. A diferencia de otros asesinos en serie, los cuales seleccionan víctimas que no conocen y con las cuales difícilmente pueden ser relacionados, Miguel atacaba a mujeres de su círculo cercano con total desfachatez. A la fecha, su nombre aparecía en 3 expedientes policiales como posible testigo de un crimen y 2 desapariciones, pero jamás fue investigado ni considerado como un real sospechoso. Es probable que debido a aquella sensación de impunidad, decidiera no cambiar el perfil de sus víctimas, aunque también habría asesinado a un par de trabajadoras sexuales meses antes de ser arrestado. Miguel Cortés llevaba viviendo más de 10 años en la planta alta de un pequeño edificio ubicado en la primera cerrada de 16 de septiembre en la colonia La Cruz Coyuya de la alcaldía de Iztacalco. En el segundo piso vivían Cassandra Calles y sus 2 hijas adolescentes, una de las cuales llamó la atención del psicópata, María José Castillo. Si bien algunos medios aseguran que la familia se había mudado recientemente al lugar, lo cierto es que vivían allí desde hacía más de 8 años y se habían topado con Miguel en más de una ocasión. Aunque Cassandra notó que el hombre miraba de vez en cuando a su hija, lo hacía de forma disimulada y tímida y nunca intentó acercársele. Supuso que la encontraba atractiva, pero jamás se imaginó que estaba obsesionado con ella, ni mucho menos que planeaba asesinarla. Tras ser detenido y confesar el crimen, Miguel afirmó que conocía perfectamente los horarios y rutinas de Cassandra y sus hijas.
De hecho, había ingresado en varias ocasiones a su departamento cuando éste se encontraba vacío, pues había sacado una copia de las llaves de la puerta principal y recorría la habitación de María José para excitarse y fantasear con ella. Las conductas parafílicas de Miguel se prolongaron durante más de un año, hasta que la mañana del martes 16 de abril de 2024 esperó a que Cassandra abandonara el apartamento para ingresar, imágenes que quedaron registradas en una cámara de seguridad. Sin embargo, una vez que se acercó a la habitación de María José y se encontró con la joven, comenzó a atacarla supuestamente porque sintió pánico al verse descubierto. Tras apuñalarla y estrangularla, decidió abusar del cadáver, momento en el cual fue sorprendido por la madre de la víctima, que había regresado de improviso. Cassandra sobrevivió a las graves heridas que le propinó el asesino antes de darse la fuga, y pudo alertar a los vecinos, los cuales finalmente ayudaron a detenerlo dentro del mismo edificio. Considerando el alto grado de planificación de los ataques perpetrados por Miguel Cortés, resulta difícil creer que no estaba al tanto de que María José estaba sola el día del crimen. De hecho, lo más probable es que llevara esperando días, semanas o incluso meses hasta encontrar el momento apropiado para ingresar al domicilio y no toparse con el resto de su familia. El asesinato de María José Castillo y el intento de asesinato de su madre, Cassandra Calles, destapó una de las historias policiales más macabras de México en la última década. Los horrendos hallazgos de restos humanos en su departamento indicaban que había al menos otras 7 víctimas no identificadas. Fue solo entonces que las muertes y extrañas desapariciones que giraron en torno a Miguel a lo largo de su vida tomaron un significado distinto. El hecho de que la policía jamás lo considerara un sospechoso resultaba ciertamente indignante. Los familiares de las jóvenes desaparecidas de Iztacalco, que de alguna u otra forma habían conocido a Miguel Cortés, acudieron inmediatamente a las autoridades cuando el caso fue difundido por los medios de comunicación y sus peores temores fueron confirmados. Gracias a exámenes de ADN rescatados de los restos humanos hallados en el departamento del asesino, sus identidades fueron confirmadas. Entre ellas se encontraban a Mayrani Roblero González, Frida Sofía Lima Rivera y Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, además de otras 3 mujeres identificadas solamente como Norma Elena, Cintia Cecilia y Laura, sobre las cuales no existe mayor información. También era muy probable que fuera el responsable de los asesinatos de su ex compañera de trabajo, Karen Ornelas Baltazar, cuyo cadáver fue encontrado cerca de la estación de metro Iztacalco el 2 de diciembre del 2012, y el de su exnovia, Claudia Andrea Aguilar, en el año 2019. Por lo visto, el modus operandi de Miguel Cortés era consistente, aunque con algunas variantes ocasionales. Sus víctimas solían ser jóvenes que conocía y con las cuales tenía algún tipo de relación, ya fuera laboral, amorosa o de simple amistad. Se ganaba su confianza y las engañaba para que lo acompañaran a su apartamento, en donde las asfixiaba y abusaba de ellas. Posteriormente las descuartizaba con un serrucho y disolvía gran parte del cadáver en sustancias corrosivas, las cuales lanzaba por el inodoro. No solo coleccionaba su ropa interior, credenciales de identidad y celulares, sino también sus cráneos, huesos y algunos restos que escondía en su refrigerador, una conducta fetichista y con tintes necrófilos que dejaban en evidencia una necesidad de control y posesión enfermiza.
De hecho, su obsesión llegaba a tal punto que incluso cronometraba el tiempo que tardaban los restos humanos en disolverse con el ácido, un detalle que dejó registrado en sus libretas de anotaciones. Sin embargo, Miguel no siempre actuaba de la misma forma. El asesinato de Karen Ornelas Baltasar debió haberse cometido en plena calle, muy cerca de la estación Coyuya del metro Iztacalco, donde su cuerpo fue encontrado, mientras que su exnovia, Claudia Andrea Aguilar, y su vecina María José Castillo fueron atacadas en sus propios domicilios, un modus operandi mucho más riesgoso. Si bien algunos medios indicaban que la cantidad de víctimas podía sobrepasar las 20, porque en el apartamento del asesino se encontraron docenas de documentos de otras mujeres, muchas de ellas fueron encontradas con vida. Aún así, los investigadores estaban seguros que podía estar involucrado en otras desapariciones. Durante su estancia en el reclusorio preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, y mientras estaba a la espera de ser juzgado por sus crímenes, Miguel fue aislado del resto de la población penal, y ni su madre ni su hermana fueron a visitarlo. En cuanto a su padre, este había fallecido varios años antes durante la pandemia. Se temía que Miguel fuese linchado por los otros reclusos que lo consideraban antipático y se asignó a un grupo de guardias para evitar que intentara quitarse la vida. Había perdido varios kilos de peso, pasaba la mayor parte del tiempo leyendo, parecía estar atravesando una depresión severa y estaba bajo un tratamiento con medicamentos controlados. Según indicó la abogada y consejera jurídica de las víctimas, Erendali Trujillo, la cual tuvo la oportunidad de entrevistar a Miguel Cortés dentro de la cárcel, este se jactaba de sus crímenes, aunque le frustraba no recibir demasiado reconocimiento como los infames asesinos en serie que tanto admiraba. Trujillo notó que si bien Miguel era arrogante, se comportó de manera educada y en ningún momento intentó pasarse de listo. La única condición que había puesto antes de la entrevista era que le llevara el libro titulado Manual del asesinato en serie, aspectos criminológicos, de Juan Francisco Alcaraz Albertos. El trabajo de Trujillo permitió perfilar a Miguel Cortés como un psicópata frío, manipulador y calculador que actuó en sus plenas facultades y por ende responsable de sus actos, independientemente de sus conductas fetichistas y necrófilas. Las autoridades mexicanas se habían comprometido con los familiares de las víctimas a que se haría justicia. Sin embargo, la madrugada del domingo 13 de abril del 2025, a casi un año de su arresto y el mismo día que debía presentarse a una audiencia, Miguel fue trasladado de urgencia al Hospital General de Iztapalapa, en donde poco después sería declarado muerto. Los exámenes forenses indicaron que falleció a causa de una intoxicación con medicamentos que le produjeron un paro cardiorrespiratorio, sumado a un traumatismo cráneoencefálico que sufrió al caer de su litera. La inesperada muerte de Miguel Cortés levantó una nueva ola de críticas por parte de la ciudadanía. Cassandra Calles, la madre de María José y quien afortunadamente había sobrevivido al intento de asesinato, hizo una aparición pública pocos días más tarde junto a su otra hija y una de sus hermanas, en donde realizó una dura crítica a la fiscalía. Yo le entregué a las autoridades a Miguel y las autoridades muestran nuevamente su incompetencia. Nunca hubo la justicia que yo y todas las demás madres esperamos por nuestras hijas. Cassandra también narró con detalles el terrible asesinato de su hija y las secuelas de su encuentro con Miguel, el cual estuvo a punto de matarla.
Al mismo tiempo, Fernanda, la hermana menor de María José, declaró ante las cámaras de televisión que 3 días antes de que Miguel Cortés falleciera, la había llamado a su teléfono celular desde la cárcel, supuestamente para pedir perdón a la familia. Sin embargo, cuando la joven comenzó a gritarle e insultarlo, este se echó a reír, asegurando que en realidad no sentía remordimientos. Incluso le confesó que la cantidad total de víctimas en realidad se acercaba a las 30 y que planeaba contarle todo a la policía en su debido momento. El hecho de que Miguel Cortés falleciera justo antes de su audiencia por cargos de feminicidio resultó ser un golpe devastador para todas las familias que estaban a la espera de un proceso y una sentencia. También era indignante que el asesino hubiese conseguido el número telefónico de la hermana de María José y la llamara para burlarse de ella y su familia, asunto que jamás pudo esclarecerse. Lamentablemente, y para efectos legales, Miguel Cortés murió siendo un presunto feminicida y jamás pagó por sus crímenes. Miguel Cortés estuvo asesinando durante 12 años a mujeres de su propio entorno y las autoridades ni siquiera lo consideraron un sujeto sospechoso. Si bien era un psicópata inteligente, paciente, calculador y hasta cierto punto sabía encubrir sus crímenes, resulta llamativo que pasara inadvertido durante tanto tiempo. Su captura no se debió a una meticulosa investigación previa por parte de la policía, sino a una simple coincidencia. Otros asesinos seriales mexicanos de la historia reciente, como el monstruo de Ecatepec o el monstruo de Atizapán, también han sido descubiertos de forma fortuita. Solo cabe preguntarse qué están haciendo mal las autoridades y por qué esta clase de asesinos están proliferando en México. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen